Hola, ¿qué tal? Hoy hablaré del asunto del patriotismo español, del nacionalismo y de todas estas cuestiones que la situación política actual ha puesto sobre la mesa, debido básicamente a la ola de nacionalismo de la extrema derecha que está, digamos, dañando a Europa, un nacionalismo prefabricado, artificial, que es simplemente un engaño, como todo lo que hace la extrema derecha y los neonazis es una impostura, un engaño que tiene propósitos ocultos que son precisamente los de quienes les promueven, ¿no? Aquí, en este mundo del patriotismo servil, lo que yo llamo patriotas antipatriotas, porque ellos lo único que son sujetos teledirigidos por el imperialismo yanqui o una pequeña minoría por el imperialismo ruso, es decir, son las superpotencias que tenemos al oeste o al este que intentan penetrar en Europa las que nos están manejando o las que pretenden manejarnos. Entonces, vamos a ver cómo sería la cuestión del patriotismo, qué sentido tiene y cuál es su relación con la realidad. Me refiero naturalmente al patriotismo español del Estado-Nación español. Entro ya directamente en el tema. Para estas corrientes, pues España es eterna, es la España eterna que existe desde hace muchísimo tiempo. En concreto nos dicen que la primera expresión de la nación española son los visigodos. Esto es asombroso, ¿no? Porque es algo totalmente delirante, ¿no? Los visigodos que penetran en la península ibérica en el siglo V y son derrotados por el imperialismo árabe en el siglo VIII, que no llega a 300 años aquí, pues resulta que son los primeros españoles, como ellos dicen, a pesar de que hablaban latín y que dominaban una parte importante pues, del sur de Francia, Portugal y el norte de África, y que ellos mismos pues, no tenían ni idea de ser españoles, ¿no? En la época se usaba la expresión Hispania escrita con H o España escrita con S aspirada, para referirse estricta y exactamente al lugar geográfico que es lo que hoy se denomina la península ibérica. Entonces ellos se situaban ahí, en la península ibérica, habían elegido el centro de la península ibérica, o sea, Toledo, como capital de su estado, y así actuaban. Decir que ellos fueron la primera expresión del patriotismo español o de la nación española, pues es, vamos, de psiquiátrico, ¿no? Si nosotros estudiamos lo que antecede a la Constitución de 1812, la Constitución de Cádiz, la legislación, vemos que jamás se usa la expresión España. Si vemos la última compilación de leyes, que es anterior a la que se hace en Cádiz, que es la novísima recopilación de leyes, se llama así, novísima recopilación, sí, que es de 1805, o sea, darás cuenta, son los 7 años anteriores a las Cortes de Cádiz. Allí nunca se usa la expresión España. Para referirse al rey se dice rey de Castilla, rey de Aragón, rey de León, señor de Vizcaya, señor de Molina, por la Molina se refieren a Molina de Aragón, fijaros qué curioso, señor de los territorios ultramarinos, de algunos de ellos, más exactamente de los europeos, y luego pues hay una serie de adjetivos y calificativos que definen la soberanía del rey de Castilla sobre estos territorios, pero nunca se dice rey de España, ni se emplea la expresión España, porque esta no existía, sencillamente esta no existía. España aparece en las Cortes de Cádiz, que es cuando por primera vez se usa con un significado político y no ya geográfico. Entonces España existe pues desde las Cortes de Cádiz, desde la Constitución de 1812, ni más ni menos, y todo lo demás pues es una ridiculez y una fantasía morbosa. Es más, en la Constitución de 1812, por favor mirarla, en los primeros capítulos se emplea la expresión de las Españas, y en las Españas aparecen incluidas desde Filipinas a Costa Rica, creo que incluso a Nuevo México, toda la serie de territorios que entonces formaban parte del imperio de la Corona de Castilla, que no de España, porque España no existía. Entonces no existía el ejército español, sino los reales ejércitos, puesto que eran ejércitos que estaban vinculados a la corona.
Lo que los diversos territorios de la península ibérica compartían eran solamente el rey, pero cada uno de ellos tenía su propia legislación, su propio sistema fiscal, su propio sistema de reclutamiento de tropas, que era diferente a entre unos y otros entre sí, de tal manera que el rey en algunos sitios tenía más poder, como era en Castilla, y en otros sitios, como en Navarra, tenía un poder mínimo e insignificante que se reducía prácticamente a nada, a nada. Entonces estas cuestiones tienen que ser explicadas. Incluso Vizcaya no tenía rey, era un feliz territorio porque no tenía rey, no tenía que soportar a un déspota. Allí el rey de Castilla era solo señor de Vizcaya. Pero en otro territorio que está hoy en el interior de Castilla, como es Molina de Aragón, también existía el señorío de Molina y allí el rey era solamente señor de Molina. Eso significaba que este territorio tenía su propia legislación, su propio sistema de cortes, es decir, las cortes del señorío se reunían para determinar la legislación con poderes legislativos, también con poderes ejecutivos, y su propio sistema de recluta de tropas. Este asunto es importante porque las revoluciones liberales, de las cuales una expresión es la que tiene lugar en Cádiz, pues son militarizantes, es decir, lo que hacen es crear un sistema de conscripción, es decir, de incorporación forzosa a los ejércitos que antes no existía. Por ejemplo, si estudiamos los fueros vascos, nos encontramos allí que muy sabiamente impiden la guerra ofensiva, es decir, por ejemplo, el fuero de Guipúzcoa o el mismo fuero de Vizcaya, pues dicen que allí se podrá reclutar solamente mercenarios por el rey de Castilla. En el caso de Vizcaya se reconoce como rey, pero en el caso de Vizcaya no se reconoce como rey, pero en Guipúzcoa sí. Pero allí, para la defensa de Guipúzcoa, solo se podrá levantar tropas en el sentido defensivo, es decir, defender Guipúzcoa en el caso de que sea invadida, pero no para invadir a nadie, de tal manera que casi todos los fueros establecían el criterio de que solo se podía estar en armas fuera del territorio foral 3 días. Daros cuenta de lo bonito, de lo democrático que es esto, es decir, no podemos invadir otro lugar, podemos hacer alguna incursión para quitarnos de encima a los invasores, pero no más de 3 días. Entonces esto, claro, hacía muy difícil, digamos, la militarización del nuevo Estado-Nación español, porque había un montón de restricciones. Lo mismo en Navarra, la recluta de tropas se hacía pues también por los criterios que antes he dicho, solamente mercenarios, o sea, la gente que quisiera ir, los naturales del Reino de Navarra, solo podían ir a la guerra individualmente, pero allí no se hacía recluta, no se decía, vamos a ver, toda esta gente que tenga entre 18 y tantos años tiene que incorporarse forzosamente al ejército. Esa fue una de las maravillas, entre comillas, que nos trajo la revolución liberal, la militarización para el incremento de la conquista. Así pues, el imperio de la Corona de Castilla, que es su expresión exacta y no imperio español, aunque a veces se use abusivamente, el imperio de la Corona de Castilla se había hecho con combatientes que eran sujetos que habían firmado un contrato con el rey de Castilla para ser soldados suyos, de acuerdo a una soldada, y por un tiempo determinado, pues ni mucho menos, ni muchísimo menos, eran soldados que iban allí forzosos. En esto lo había en todo, ¿no? Incluso ya he hablado varias veces, el reino de Murcia, que está en la otra punta de la península ibérica, tenía también su legislación, su sistema fiscal, su propia policía, etc. Y entonces era soberano, en una soberanía ya limitada por el tiempo, pero todavía real, todavía existente. Y lo mismo a Andalucía, que estaba dividida en 4 reinos. Vamos a ver si no me equivoco: el reino de Granada, el reino de Jaén, el reino de Sevilla y el reino de Algeciras, creo, y cada uno de ellos tenía su propia soberanía. Esto hacía que fuera muy difícil cobrar los impuestos y mucho más crear un ejército forzado para la invasión de otros territorios a los reyes anteriores al periodo liberal. O sea, las monarquías preliberales lo tenían todo muy difícil, mandaban poquito los reyes y tenían dificultades enormes. Y en Castilla, incluso lo que mandaban los reyes, que sí es verdad que tenían un cierto poder mayor, era debido a que habían vencido
en la Guerra de las Comunidades, en los cuales las Cortes de Castilla resultaron derrotadas y, por lo tanto, el rey, como soberano cuasi absoluto, podía imponer impuestos e incluso reclutar tropas, pero siempre por el procedimiento que he dicho antes y que he repetido ya varias veces, de la voluntariedad. En Cataluña sucedía lo mismo después del año 1714, pues que se abolió la legislación específicamente de Cataluña, pero no se abolió del todo y no se puso en juego explícitamente la soberanía de Cataluña. Quedó ahí un residuo de una legislación privada, que mientras que otra parte pues eran las leyes de Castilla las que funcionaban, pero no se puso en cuestión que Cataluña era un territorio de la Corona de Aragón y que estaba más vinculado a la Corona de Aragón que a la Corona de Castilla. Y esto sucedía ya en los momentos que la Corona de Castilla se estaba deslizando por la senda del liberalismo, es decir, del totalitarismo militar, del centralismo, de la barbarie, que fue lo que estableció la Constitución de 1812. En Navarra sucedía lo mismo, aunque Navarra había sido conquistada en 1812 por las tropas del rey de Castilla y no por las tropas castellanas. Estas cuestiones son muy importantes, estos detalles, entre comillas, detalles, son muy importantes. Pero lo que se creó fue una soberanía compartida. Existían las Cortes de Navarra, donde se ejercía el derecho de sobrecarta con cualquier mandato que llegara del rey de Castilla, que podía cumplirse o no. Aquello desobedece, pero no se cumple. Y el sobrecarta era que si se debatía la norma que había llegado de Castilla, del rey de Castilla, y se decidía no obedecerla, se redactaba un documento y se situaba encima del texto del rey de Castilla, y eso era la sobrecarta, sobre la carta. Y entonces pues se le decía al señor rey que se le obedecía, pero no se cumplían sus leyes. Y ahí quedaba todo, eso era la legalidad de la época. De este modo no se podía, por parte del rey de Castilla, tener ni muchos impuestos ni muchos soldados, y entonces por eso se hizo la Revolución Liberal. Esto es muy importante para entender lo que es España. Entonces la noción de España aparece ahí. España es un poder militarista, fiscalmente unificado, jurídicamente centralizado y totalitario, que se va a imponer en las Cortes de Cádiz. Así pues, ¿quién son los españoles? Pues los españoles son los integrantes del Estado-Nación, o sea, son los policías, son los militares, son los cobradores de impuestos y son los altos funcionarios. Los demás, la gente de a pie, del pueblo llano, no somos españoles. Yo no soy español, yo soy castellano. Y a mucha honra, yo soy castellano, no soy español, porque no soy parte del aparato de Estado español. Y entonces yo me identifico pues con la legislación que había en Castilla, hasta que el malvado emperador Carlos I de España, dicen, error horrible, porque tendría que ser de Castilla en todo caso, y V de Alemania, hace una guerra de 2 años en que derrota a las comunidades que sí representaban lo genuinamente castellano y lo genuinamente comunal. Comunidad es comunal, aunque luego los liberales se hayan convertido las comunidades de Castilla en una guerra entre el rey y el parlamento, que solo lo fue muy secundariamente, pero bueno, vamos a dejar los elementos de historia a un lado. Entonces las Cortes de Cádiz, que eran el Estado español, una realidad temible, que en toda Europa lo que va a llevar es a la creación de los Estados-nación, por ejemplo el Estado-nación de Italia, cuando allí había numerosos territorios también soberanos a su manera, o por ejemplo el Estado-nación de Alemania, que sobre la base de 80 y tantos principados, los llamaban así, el más importante era Prusia y también Austria, y luego había 80 y tantos, ¿no?, que fueron incorporados. Estos solo tenían en común la lengua y la cultura que se deriva de la lengua alemana, pero es que aquí en la península ibérica ni eso. Había una gran diversidad de lenguas que sigue existiendo y una gran diversidad jurídica, por lo tanto hablar de España es una metedura de pata y una atrocidad. Así pues, aquí la gente de a pie somos castellanos, o somos gallegos, o somos vascos, o somos andaluces, o
o somos catalanes o somos extremeños, pero no somos españoles. Eso es algo que se nos impuso y es una aberración, porque nosotros no queremos formar parte de un Estado-nación centralista, autoritario, que cobra unos impuestos aterradores, que nos obliga a cumplir un servicio de armas que no queremos, que es muy diferente a lo que existía en la antigua legislación, que también existió en Castilla. Es decir, en Castilla no se podía reclutar tropas forzosamente y no se pudo reclutar hasta que las Cortes de Cádiz lo impuso. Esto hay que tenerlo en cuenta en una fecha tan tardía, por ejemplo, como es el rechazo por el pueblo gallego de la invasión de Napoleón. Hay una guerra tremenda y una reacción popular maravillosa contra la invasión de los imperialistas napoleónicos en Galicia, pero todo lo que se hace allí, pues levantamiento de tropas, aumento de los impuestos lógicamente, confiscación de caballos para el ejército, a carros y acémilas y armamento, fabricación de armas y pólvora, se hace en nombre del Reino de Galicia, allí la palabra España no aparece para nada. Y entonces todos los documentos, por favor, mirarlos, todos están en nombre del Reino de Galicia, porque lo único que compartían los diversos territorios peninsulares, que con dolor tengo que llamar reino, y algunas veces no lo hago, por eso empleo la expresión, por ejemplo, de país leonés, aunque jurídicamente aquella adoptó la forma de Reino de León, pues allí todos ellos tenían en común solo una cosa, que era el rey, la figura real, o sea, la casa real. No el rey como persona, sino el rey como institución político-jurídica. Y nada más. Y no compartían más. Es verdad que con el paso del tiempo, pues el rey había intentado irles expoliando sus derechos, sus libertades, sus garantías jurídicas, sus formas de cobrar impuestos, se los había ido quitando. Pero fue un golpe de Estado, porque las revoluciones liberales ni más ni menos son un golpe de Estado. Lo que se dio en Cádiz es un golpe de Estado. Y lo hace el ejército, que es quien componía el 80% de los parlamentarios. Creo que eran 400 parlamentarios, pues luego esto se intenta disimular, pero la gran mayoría de ellos, quizá el 80% es mucho, pero sí el 60-65 eran militares, altos mandos del ejército, y luego los otros eran funcionarios que allí aparecen con la etiqueta de abogados. Así pues, tenemos que tener todo esto en cuenta, y simplemente si os conseguís un ejemplar de la Constitución de 1812 y leéis los primeros capítulos, incluso allí aparece el nombre de las Españas. Fijaros, Filipinas forma parte de las Españas. ¿Por qué? Porque para el Estado-nación, su nación era donde llegaba su aparato militar. Entonces, como Filipinas era una colonia española, pues era España. O sea, ni más ni menos igual que podía ser Asturias, por ejemplo. Fijaros qué aberración, ¿no? Pero estaban también los territorios americanos y otros que había por ahí, las islas del Pacífico, las Marianas y tal, que aparecen allí con nombres más o menos pintorescos, porque estamos hablando de principios del siglo XIX, ¿no? Así pues, todo esto es lo que es la Revolución Liberal, que también pues, se elimina el Concejo Abierto, lo sitúa fuera de la ley cuando había sido el elemento central, y cambia la naturaleza de las Cortes o del Parlamento, lo llama Parlamento, cuando anteriormente había sido una reunión de ciudades que mandaba allí sus portavoces designados por el Concejo Abierto de la ciudad y de su alfoz, de su territorio, de su demarcación, que así fue como se constituían las Cortes en el pasado, que era un sistema de abajo arriba basado en las asambleas locales, comarcales y territoriales. Todo eso se eliminó porque el liberalismo tiene pavor, espanto, horror a todo lo que signifique asambleario, que es el centro de la democracia. Democracia en griego significa gobierno por asambleas. Vamos a ver, seamos serios, es que esto es una broma pesada. Y entonces resultó que las diversas cortes que se realizan o parlamentos en el siglo XIX se hacían por un sistema de voto censitario en el que participaba el 6% de la población masculina, el 6% de la población masculina, y eso se mantuvo hasta la instauración del sufragio universal, que no hace al sistema democrático, porque el sufragio universal surge de la teoría de la representación, que es una teoría antidemocrática.
la única teoría democrática es el gobierno por asambleas, pero es que ni siquiera había representación, no había nada. Era un gobierno oligárquico descaradamente, en donde el 6% de la población, es decir, aquella gente que tenía unos ingresos adecuados, que era alto mando del ejército, o que era sacerdote, o que era profesor en una universidad, o que era médico, es decir, que eran las clases mandantes las que mandaban sus portavoces o sus representantes a unas cortes espúreas. Y eso era la nación española, un régimen de dictadura total. Es decir, la revolución liberal es un liberticidio, es una tiranía total, y al mismo tiempo se impone el capitalismo a partir de la expropiación del comunal por el sistema de, toda la venta de tierras comunales, las diversas desamortizaciones civiles. Y lo que surge de ahí pues es un capitalismo rampante y potente, al mismo tiempo que un Estado muy fortalecido, porque se quedaba con el dinero que se resultaba de la venta del comunal, y al mismo tiempo incrementó los impuestos de una manera brutal. Se dice que ya en la segunda mitad del siglo XIX los impuestos que pagaba, por ejemplo, el campesinado, que era entonces la mayoría de la población, probablemente el 90% de la población era campesina, pues eran del 50% de sus ingresos brutos totales, cuando en el espacio anterior no habían llegado al 15, probablemente se quedaran entre el 13 y el 14. Daros cuenta lo que significó la revolución liberal como hambreamiento de la gente, opresión, etc. Pero lo peor de todo y lo que la gente tenía más miedo eran las quintas, es decir, la incorporación forzosa al ejército de los varones en la edad correspondiente, que solía ser entre 18 y 19 años. Esto provocaba espanto, porque era llevarles al matadero, obligarles a luchar en una guerra que no les importaba nada, en una guerra que solo importaba al colonialismo español, y entonces pues las rebeliones contra lo que se llamaba las quintas eran continuas. Es decir, había un problema tremendo, y la recluta de quintos, que se llamaban quintos los muchachos que eran llamados a filas, entonces formaba parte de la historia. Todo esto, por cierto, la historiografía que tenemos es tan objetiva, tan veraz, tan democrática, que lo oculta casi todo. Es difícil encontrar a alguien que escriba sobre el siglo XIX y cuente todo esto. Además, el periodo liberal es extraordinariamente represivo y violento. La matanza es permanente, la gente que se resistiera pasada a cuchillo, se destruyeron aldeas enteras, sobre todo en Cataluña y en Navarra, pues llegaba allí el ejército llamado español, que ya no era el Real Ejército, sino el ejército español. Tenéis que pillar estas diferencias si queréis comprender los cambios que hay en la historia. Entonces, pues en varios casos, pues mataba a toda la aldea, que podía ser una aldea de 500, 700 habitantes, hombres, mujeres y niños, y luego destruía sus casas, las quemaba, y en algún caso incluso las cubría de sal, para que allí no creciera nadie, para que creciera el pavor ante lo que podía significar rebelarse contra el Estado-nación español. Entonces, necesitamos una historiografía que cuente todo esto, porque esto es una historia muy reciente, muy cercana a nosotros. La resistencia a España, entre comillas, ha sido enorme. Por tanto, nuestro siglo XIX es un siglo que chorrea sangre, totalmente sangre, porque además el liberalismo español era extraordinariamente represivo y coercitivo, seguía la vía jacobina y la vía totalitaria, aunque fracasó en ello, porque no, además de derramar torrentes de sangre y matar, ¿a cuánta gente mataron desde 1814? ¿A cuánta gente? Sería importante hacer un balance, se puede hacer aproximado, ¿eh? Yo un día me pongo, y si tengo un par de días lo pongo y lo digo, pero vamos, sería cuestión de contar millones de personas, ¿eh? Entonces, no lo consiguen, tienen que retroceder, no consiguen vencer la resistencia de determinados territorios, no consiguen hacer que el municipio les obedezca, el Concejo Abierto a un declarado puesto fuera de la ley sigue funcionando, las autoridades del Estado, es decir, no son obedecidas, los impuestos no se pagan, muchas veces hay que entrar en los sitios y allí tiene que ser la Guardia Civil la que se lía a tiros con la gente que se resiste, escopeta en mano, a pagar los impuestos, y esto es lo que hace el problema de España, el atraso español. El liberalismo mete a lo que se llama España en una espiral de violencia, de destrucción, que van a convertir a este país en atrasado respecto a otros países europeos, pero la culpa la tiene la obcecación, el fanatismo y la racionalidad del liberalismo y el progresismo español, que eran una pandilla de bandoleros y de delincuentes, y lo siguen siendo en sus versiones de izquierda y en sus versiones de derecha. Daros cuenta la diferencia que hay, por ejemplo,
entre lo que hace Bismarck, que yo no defiendo a Bismarck porque Bismarck era el canciller de hierro, pero él, una persona más inteligente y más flexible, a pesar de ser alemán, y él entiende que esta cuestión de hacer las cosas a lo bestia, a pecho descubierto, a orden y mando, a punta de bayoneta, que era lo que hacían aquí los liberales españoles, no era justa, no se podía aplicar, y entonces él allí busca una forma de unificar Alemania, es decir, de unir a todos sus principados en un único país, en un único estado, en un único territorio, pues hace que la cosa se haga de una manera más suave, más controlada, más, digamos, equilibrada. Y entonces, pues, el pueblo alemán sube mucho menos, se industrializa más deprisa, y Alemania, que hacia 1840 era un territorio atrasado, campesino, rural, sin industria, pues resulta que a finales del siglo XIX es un territorio avanzado. Es verdad que hay una guerra por la hegemonía en Alemania entre Austria y Prusia, que dura, no recuerdo bien, 3 o 4 años, pero esta guerra no es devastadora. Sin embargo, aquí no solamente las guerras carlistas, sino la guerrilla permanente, la gente se echaba al monte a resistir, a defender sus derechos, a defender su concejo abierto, a evitar que les robaran el comunal. Entonces eso agotó, y esto no, porque reprimir todo eso costaba muchísimo dinero, pero los liberales tuercebotas y salvajes y dementes que nos tocó, pues no se paraban en barras y hacían cualquier cosa con tal de salirse con la suya. Lo que quedó es un país herido, desequilibrado, enfermo, y que lo sigue estando hasta hoy, pues muchos avatares, y uno de ellos es la guerra civil, ¿no? Es curioso y llamativo que el carlismo tenía una idea más cercana a Bismarck que al liberalismo brutal y jacobino decimonónico. Esto no significa que yo en absoluto defienda el carlismo, porque él también, el movimiento carlista en el siglo XIX, también quería crear el Estado-Nación español, pero buscaba una vía más sinuosa, más con pactos, más con acuerdos, que no fuera la barbarie militarista que querían los liberales. Sea como fuere, a finales del siglo XIX ya tenemos el Estado español construido con la Constitución de 1876, que es, pues me parece que es la cuarta o la quinta Constitución, pues que es una repetición en las nuevas condiciones de la de 1812. Ahí ya se quita lo de las Españas, porque claro, ya pues en parte los territorios se habían perdido, por ejemplo, muchos de ellos en América, y otros pues ya se les consideraba colonias, porque era vergonzoso y bochornoso decir que existía España y que los territorios españoles estaban a 15.000 kilómetros de la península ibérica. Entonces, es de aquí, de estos antecedentes, donde va a salir el patriotismo español. El patriotismo español es pura sangre, y entonces es sangre, es lo que han hecho a nuestros antepasados, que no podemos aceptar, y ellos eso lo han admitido todos los liberales, los republicanos. Recordemos la ejecutoria brutal, salvaje completamente de la Primera República Española, que en 1873, cuando pasan a sangre y fuego al cantón murciano, que fue una de las cosas más bonitas y más revolucionarias y más radicales que se hizo. El cantón murciano lo que quería era un sistema descentralizado donde tuviera un espacio las voces populares y donde se conservara una parte importante del concejo abierto, al menos, y del comunal, como en Suiza, que es uno de los territorios que conserva más restos de la revolución alto medieval europea, liberadora, participativa y democrática. Entonces, la Primera República organiza un ejército terrible, lo mete en los trenes que ya entonces eran potentes, y los manda a conquistar Cartagena, a destruir Cartagena a cañonazos, y pone una cantidad enorme de cañones rodeado de Cartagena y lo destruye todo. Esos son sus métodos, el método del republicanismo, porque da igual que seas republicano, que seas monárquico, que seas liberal, que seas conservador, que seas socialista, todos son partidarios del Estado-Nación. Y la característica del Estado-Nación español es que tiene las manos manchadas de sangre, y por lo tanto nosotros no somos españoles, nosotros somos cada cual lo que sea. Yo en concreto solo soy castellano, y cuando me pregunta, ¿usted es español?, digo, no. Y digo, es que no sé qué es eso, y en la medida que lo sé, estoy en contra. Entonces, amigos, amigas, hacer lo mismo. Nos obligan a llevar un carnet de identidad que pone España. ¿Por qué? ¿Dónde quedan nuestras libertades civiles? ¿Por qué tenemos que llevar ese carnet? Yo quiero llevar un carnet que ponga Castilla, no España. ¿Lo podré hacer alguna vez? Claro que lo podré hacer. El Estado-Nación español está en desintegración. Ya veremos, como dice el refrán, quien ríe el último ríe mejor.
Entonces, ahora mismo hemos entrado en un nuevo periodo de la historia, que es la Unión Europea. En la Unión Europea es la creación de la nación europea. De la misma manera que en el siglo XIX se construye la nación española sobre la base de la destrucción de todos los territorios anteriores con su soberanía, sus leyes y sus normas, pues ahora se está haciendo igual. Igual, se va a construir una nación europea en la cual la hegemonía la va a llevar Alemania, de la misma manera que en la constitución del Estado-Nación alemán la hegemonía la llevó Prusia, pues ahora le toca hacer a Alemania de Prusia de Europa. Y entonces está sucediendo lo mismo, ¿no? Centralismo, militarismo, engaños, embustes, pero ahora resulta que la extrema derecha lo que defiende es el patriotismo español, es decir, un patriotismo perverso, un patriotismo sucio, mientras que lo que se debe defender es la Europa de los pueblos. ¿Cuántos pueblos hay en Europa? Dicen que 90, es decir, ¿qué es un pueblo? Un pueblo es una comunidad constituida con una unidad de idioma, una unidad de idiosincrasia o manera de ser, una unidad de historia y una unidad de forma de vivir. Entonces, los pueblos son eso, pero la unidad principal es la de lengua y cultura, porque toda lengua incorpora una cultura y toda cultura se realiza y se apoya en una lengua. Así pues, tenemos que destruir la Europa de los estados, que son 27 estados, para construir la Europa de los pueblos. Claro, ¿qué hace la extrema derecha? Pues como siempre, el palabreo. Es decir, en realidad ellos están a favor de la Unión Europea, no tienen ningún problema de fondo con la Unión Europea porque es una invención capitalista y entonces ellos están encantados con el capitalismo. Al mismo tiempo, la idea de la Unión Europea está sacada de Hitler, de los nazis. ¿Quién es el autor favorito de los conspiracionistas y de los neonazis? Pues Hitler, con lo cual, claro, ellos están encantados con la Unión Europea. La Unión Europea tiene que desaparecer, tenemos que ponernos en contra de ella taxativamente, pero no con palabritas y decir, bueno, queremos que no quite tanta soberanía al Estado español o al Estado francés o no sé qué, que todo esto además es mentira, porque todos lo que quieren es construir una Europa unificada en torno a Alemania para volver a ser imperialmente poderosos, porque ahora mismo daros cuenta que Europa está pillada entre varios imperialismos. En el oeste tienen el imperialismo yanqui, que bueno, se tienen que apoyar en él por el momento y es su aliado, pero no les gusta porque quieren ser un imperialismo autónomo, y en el este está el imperialismo ruso. Hay una minoría de descerebrados que quieren una alianza con Rusia, pero es solo una minoría de gente chalada, ¿no? En realidad, lo que el imperialismo europeo, dirigido por Alemania, lo que quiere es volver a ser una potencia imperial. Entonces, esta potencia imperial también lo quiere el imperialismo español, y para eso saben que los estados tienen que ceder casi toda su soberanía a Bruselas. Entonces es un contrasentido que por un lado se defienda el imperialismo y se digan loas de los tercios de Flandes, esa cosa ridícula y asquerosa, ese ejército imperialista y conquistador que tanto le gusta a algunos mamarrachos, ¿no? ¿Cómo se pueden decir loas de los tercios de Flandes y al mismo tiempo decir que se está en contra de la Unión Europea? Pues no, si queréis imperialismo europeo, pues para que Europa sea una potencia imperialista, pues tiene que unirse, y la Unión es lo que es la Unión Europea, hay dos versiones, la nación europea, o sea, el Estado-nación europeo, o los Estados Unidos de Europa, que sería una copia de la estructura político-jurídica de Estados Unidos, pero en Europa. Pero las diferencias entre la nación europea y los Estados Unidos de Europa son mínimas, son casi palabra, porque, vamos, a pesar de que Estados Unidos tiene, me parece, son 52 estados que tienen legislación en algunos aspectos secundarios, en lo central está unificado. Se unificó en la guerra terrible, aquella de secesión de 1861-1863. Se creó un poder unificado que está en contra de la tradición y de los valores con que fue fundado Estados Unidos. Eso está clarísimo, ¿no? O sea, que daros cuenta aquí cómo son las cosas, ¿no? Pero claro, ¿sobre qué base cultural quiere crearse la nación europea? Sobre la subcultura anglosajona yanqui y sobre el idioma inglés macarrónico. Es decir, Alemania muy inteligentemente no quiere que Europa aparezca con el idioma alemán como idioma obligatorio.
y además que sería muy largo y muy costoso de lograr, y puede ser que le saliera el tiro por la culata con eso, porque quedaría en claro cuál es su objetivo. Lo que están haciendo es basarse en una lengua que es el inglés, un inglés falseado, un inglés bastardeado, el inglés macarrónico de los funcionarios de Bruselas. Entonces esto es lo que están imponiendo, pero al mismo tiempo, claro, están imponiendo una cultura, porque toda lengua es una cultura, mejor dicho, una subcultura, una infracultura. La infracultura anglosajona, la basura de la industria de entretenimiento, que es ahora mismo lo que está en auge. ¿Qué está sucediendo para los pueblos de la península ibérica? Pues que la cultura propia prácticamente ha desaparecido. Cada una de las culturas ha desaparecido. Ya no tenemos una manera específica de ser, ya no somos de un modo singular, ya no somos nosotros mismos, ya no somos nada. Somos una escoria, unos títeres manejados por el imperialismo yanqui, con una pandilla de tipos y tipas que se creen que es lo más moderno del mundo, es seguir a los yanquis en todo. Entonces, pues ellos se atiborran de series, de películas, de música en inglés, y creen que tienen que hacer todo lo que les dicten. Son una colección de serviles y de cipayos que además están siguiendo a un imperialismo en absoluta decadencia, pero si el imperialismo yanqui está desmoronándose, el país en sí mismo, por el objeto de la maldad del gran capitalismo concentrado, está desintegrándose. Y entonces, daros cuenta de lo que está sucediendo con la llamada basura blanca. La basura blanca son esta gente que en tiempo fueron obreros especializados de las fábricas y tal, que luego con los cambios económicos han quedado sin trabajo y se están muriendo literalmente, acudiendo a la heroína y convirtiéndose en personas desgraciadas que, bueno, rompe el corazón ver lo que han hecho con ellas. Son 150 millones de basura blanca, hombres y mujeres allí en Estados Unidos, pero al mismo tiempo Estados Unidos, al hacer eso, está dilapidando un capital humano enorme, porque esta era la gente que hacía funcionar la industria allí. Esta es la gente que hacía funcionar la industria allí, y a esto se les está matando sin más. De una manera desvergonzada lo está haciendo el Partido Demócrata, de una manera hipócrita y sin vergüenza lo está haciendo Donald Trump, porque aunque tiene frasecitas hacia ellos, esas frasecitas son terribles, porque detrás de la frase lo que viene es la nueva puñalada que el señor Trump da a este grupo humano que bueno, pero daros cuenta lo que significa que toda esta gente que se sitúan en edades entre 50 y 75 años, pues será la gente que tenía experiencia, y que entonces Estados Unidos los está tirando a la basura sin más. El dolor y el sufrimiento humano que esto está provocando allí es tremendo. Y entonces aquí nuestros cipayos, nuestros lacayos, los que se sienten avergonzados por ser de la península ibérica, y lo único que están es esperando que llegue la última basurilla fabricada en Estados Unidos para ponerse a aplaudir como tontos. Esa basurilla puede ser la última estrella de alguna moda musical, la última película, el último libro bazofia, cosas de estas, ¿no? Entonces ellos son una gente aculturada, que no se respeta a sí misma, que no entiende nada de sí misma, y que lo único que quieren ser es lacayos del imperio. En algunos casos ya se están cambiando los nombres, sus nombres, digamos, latinos o hispanos, por sus nombres anglosajones. Y ya en casa tienen a mucha gloria hablar en inglés. Ya ellos, por supuesto, no van a usar, no digamos alguna de las lenguas periféricas, como ellos dicen, sino ni siquiera el castellano, que para ellos ya es una lengua marginal o obsoleta. No, hablemos en inglés. Hasta ese punto ha llegado el autoodio. Están tan llenos de odio hacia sí mismos, hacia su historia, hacia su cultura, hacia su presente, hacia todo, que ya no saben qué hacer por autodestruirse y dañarse. No se dan cuenta, por ejemplo, lo que les desprecian los prebostes del imperialismo yanqui. Yo he leído cosas patéticas sobre los españoles, voy a usar la terminología. Dicen que son gente sin carácter, gente hedonistas patéticos, que se contentan con nada, que se les compra con cualquier cosita, que son gente sin calidad, ni nivel, ni nada de nada, ¿no? Entonces esto es los comentarios despreciativos, que es lo que se merecen, que les hacen sus amos yanquis. Bueno, pero ellos, como son serviles, pues les parece estupendo, ¿no? El problema del castellano, la lengua del imperio, hasta ahora pues es el siguiente. En primer lugar, el Estado español, el Estado-nación, se apropió de la lengua del pueblo castellano. Y esto es una cuestión que los castellanos no podemos admitir. Nunca lo hemos admitido, que nos devuelvan nuestra lengua. ¿Por qué tiene que apoderarse el Estado-nación español de la lengua de Castilla? ¿Y por qué puede usarla para dañar y destruir otras lenguas de la península ibérica, el vascuence, el catalán, el gallego, etcétera? ¿Por qué?
Nosotros nos oponemos a eso. ¿El castellano es la mejor lengua del mundo? Claro que sí, pero ¿dónde? En Castilla, fuera, cada cual. La lengua de cada sitio es la mejor lengua del mundo. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es una coexistencia de las lenguas. Y entonces nos presentaron, y hay alguna gente por ahí que se lo ha creído, a los castellanos como imperialistas, como conquistadores, cuando hemos sido despojados de la lengua. Se hizo la Real Academia de la Lengua en el siglo XVIII, para eliminar la soberanía del pueblo castellano sobre su lengua. Ya no era el pueblo castellano el que decidía cómo se dice esto, cómo se dice otro, qué neologismo introducimos, sino era una reunión de capitostes nombrados por el rey de Castilla, que se reunían cada cierto tiempo y hacían sus diccionarios. No podemos admitir los diccionarios de la Real Academia. La lengua la crea el pueblo castellano, y la establece el pueblo, y no unos señores muy listos que encima lo único que han hecho ha sido degenerarla. Ahora mismo, ¿en qué nos encontramos? En la destrucción de la lengua castellana a manos del inglés macarrónico, del inglés basura, del inglés neolengua, que es la lengua del Estado-nación europeo, que quieren construir. Entonces, vamos a ver, los patriotas de la extrema derecha, ¿qué tienen que decir de esto? Porque al castellano, en las condiciones actuales, le quedan muy pocos años, muy pocos. Si estudiáis, veis que es una lengua que está ya paralizada, fosilizada, es una lengua que ya no se desarrolla. En segundo lugar, es una lengua que no tiene prestigio social. En tercer lugar, es una lengua que está en regresión frente al inglés. En la capital del imperio chapuza, que es Madrid, entonces allí encontraréis que la mayoría de la educación ya es bilingüe, castellano e inglés. Quiere decir que en inglés se da el 90% de las horas lectivas y en castellano el 10%. Proyectar esto sobre el futuro en 10 años y veréis que el castellano está desapareciendo. ¿Qué dicen ante esto la extrema derecha? Pues aplaude desaforadamente, porque ellos son unos títeres del imperialismo yanqui. Especialmente los conspiracionistas son una creación del Partido Republicano y de todo el mundo delirante que rodea al señor Donald Trump. Entonces ellos no pueden decir nada, les parece estupendo que se destruya el castellano. Yo no defiendo el castellano del Estado español, pero sí defiendo mi lengua, y voy a luchar por ella, y llamo a todos los castellanos a luchar por nuestra lengua en contra de la imposición del inglés. Entonces parecería esto muy patriótico, y en parte lo es si se entiende como patriotismo castellano. Pero ¿qué hace la extrema derecha? La extrema son una colección de serviles y cipayos del imperialismo yanqui, salvo el otro grupito que son serviles y cipayos del imperialismo ruso. Así pues, entre estas dos bandas de cipayos estamos los que queremos a nuestra tierra, queremos nuestra historia, queremos nuestra cultura y queremos que Europa sea una Europa de la libertad, o sea, una Europa sin estados y sin capitalismo, una Europa de los pueblos europeos, cada cual con su cultura, con su lengua, en donde todos podamos convivir pacíficamente y no convertidos en una nueva potencia imperial, que es lo que quiere la Unión Europea. La Unión Europea lo que quiere es que ahora mismo, que no pinta casi nada ya, porque vamos, la ningunea todo el mundo, la ningunea China, por supuesto, Estados Unidos idem, Rusia estaba ahí al acecho para conquistarla, Japón se ríe de la Unión Europea, Australia lo mismo de lo mismo. Entonces ellos quieren, claro, convertirse en una nueva potencia depredadora, como fue Europa por culpa de los Estados-nación en el siglo XIX y antes de su antecedente, que son las monarquías absolutistas. ¿Quién ha destruido Europa? Pues lo vemos perfectamente. ¿Quién ha destruido la cultura europea? La Primera Guerra Mundial. ¿Qué fue la Primera Guerra Mundial? Entre 1914 y 1918, una pelea bestial con 40 millones de muertos entre unos Estados-nación europeos y otros Estados-nación europeos para ver quién dominaba Europa. Los Estados-nación son la plaga de Europa. Europa morirá con los Estados-nación si no los destruye. Y ahora tenemos que los neonazis actuales, en todas sus versiones, defienden los Estados-nación, defienden el Estado-nación español y dicen que tienen que tener más derechos frente a la Unión Europea. Daros cuenta el lío, cuando además es mentira, porque esto, vamos, el Estado-nación español está deseando de sumirse en la Unión Europea para tener, digamos, una presencia en el mundo, para poder defender a las multinacionales españolas, al capitalismo español y tal, con lo cual lo que dicen la extrema derecha pues es pura demagogia, ¿no? Entramos a una gran superficie, nos atruenan los oídos con música en inglés, siempre música en inglés. No es posible poner música de cada uno de los territorios
No es posible, por ejemplo, que si entramos en una gran superficie de Galicia, la música de allí sea en gallego, y no es posible que si entramos en un sitio de Castilla sea en castellano. ¿Por qué tiene que ser siempre en inglés? Daros cuenta esto lo que significa. Esto es una explotación. A partir de la exportación de productos culturales, de basura cultural, bien sea música, bien sean libros, bien sean películas, bien sean lo que sea, una gran cantidad de dinero y por lo tanto de recursos físicos se acumula en Estados Unidos. El imperio senil y decadente que se está desintegrando sobrevive a partir de esto. Entonces no podemos consentir que en todas partes aparezca la musiquita en inglés. No podemos consentirlo, tenemos que luchar contra esto y denunciarlo hasta en nuestro idioma, cada uno en nuestro idioma, negarnos a tener conversaciones en inglés, rechazar la idea esta del inglés mítico y maravilloso. Pero vamos a ver, si el inglés que se enseña es una basura, que no permite la comunicación humana ni el pensamiento profundo, es una lengua para esclavos, es una lengua en la cual los esclavistas dan órdenes a los esclavos, ni más ni menos, a los lacayos, a los modernillos de aquí, que es que todos los años hacen un viaje a Estados Unidos para ver qué encuentran allí, vienen corriendo aquí a popularizarlo, porque ellos son incapaces de toda acción creadora, porque no tienen cerebro. El que de esa manera mitifiquen a Estados Unidos demuestra que no tienen cerebro. Mucho peor todavía los que van a Londres y vienen allí maravillados, vamos, la gente que antes iban a Lourdes o a Fátima no volvía tan encantada. Vamos a ver, hace no mucho leí un informe de la situación social en Inglaterra y es catastrófica el nivel de miseria, la degradación que hay en el sistema sanitario, que no es de ahora, que ya viene desde hace 20 o 30 años, es impresionante. Y los tontos de aquí, la gente de aquí que se autoodia y que no tiene ningún nivel cultural, van allí corriendo. ¿Aprender qué? ¿Qué vais allá a aprender? Por favor, decírmelo, porque es que yo no lo entiendo. El informe ese era devastador y era un informe hecho allí, críticamente, por un grupo de estudio inglés. ¿A qué vais? ¿Os gusta la basura? ¿Os gusta la podredumbre? ¿Os entusiasma ver cómo todo aquello se va a hacer gárgaras? Pero entonces daros cuenta que si vais allí aportáis un dinero al imperio anglosajón decadente, al imperio inglés decadente, y también aportáis una mano de obra barata, que es de lo que vive Inglaterra. Inglaterra no es nada, lo que ha hecho en los últimos 40 años es completamente destructivo y de un momento a otro Inglaterra se derrumbará y se convertirá incluso en un estado fallido. No digo que vaya a pasar mañana, pero esperar de aquí a 10, 15 años. Pero incluso cuando se viaja al extranjero hay que viajar con dignidad. Pero nuestros modernillos lameculos anglosajones son incapaces de tener dignidad. Lo primero que uno tiene que tener es confianza en su propia cultura, en su propia historia, en su propio presente, en su propia lengua. Sentirse como personas que tienen un lugar y un espacio en el mundo y unas raíces. Y entonces luego uno va a otro sitio y aprende lo que pueda haber allí. Pero ¿por qué viajáis siempre allí? ¿Por qué no visitáis la aldea de vuestros abuelos y abuelas si entendéis vuestra cultura, vuestra historia, vuestro presente, cada uno de donde seáis? ¿Por qué tenéis que hacer este turismo basura, que no es nada más que un negocio manejado casi completamente por los anglosajones y sobre todo por Estados Unidos? ¿Por qué tenéis que ir a lo que no entendéis y a lo que solo os puede enseñar cosas malas? Aprender, amad vuestra tierra, amad vuestra cultura. Eso significa amaos a vosotros mismos. Es importante amarse a sí mismo. Ya lo dice el Evangelio, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no te amas a ti mismo, no puedes amar a tu prójimo, no puedes amar nada, porque estás lleno de autoodio y tu cerebro ha dejado de funcionar porque estás intoxicado de autoodio. Y todos los veranos tenemos el mismo espectáculo de la gente yéndose por ahí a ver cuál es la última basura, ¿no? El último cuesco que se han tirado los anglosajones para venir rápidamente aquí diciendo que es un perfume maravilloso. Con estas cuestiones son decisivas porque ahora mismo Estados Unidos, a través de la OTAN, intenta llevarnos a los europeos a una guerra con China y una guerra con Rusia. Nosotros no queremos guerra y entonces todos los que se suman al carro subcultural yanqui están participando en la preparación de la guerra, están aportando con su compra de productos basura de la subcultura yanqui, están aportando dinero. Una parte de ese dinero luego se convierte en impuestos y va a mantener y ampliar el aparato de guerra yanqui. Por lo tanto, si establecemos un boicot masivo a los productos culturales, basuras, cine, series, música, libros, pues entonces podremos ver de qué manera
estamos dañando al imperio senil, que es el que por desgracia nos domina. Y no nos domina simplemente con las bases militares que están aquí, que tienen aquí, como son la de Morón y todas estas, ¿no? Sino también nos domina culturalmente, lo que se llama el poder blando. Pero a veces el poder blando es el más eficiente, entonces vamos a cortar nuestros lazos con el poder blando. Pero no solamente se trata de decir, no vamos a consumir vuestra basura, vamos a crear nuestra cultura, nuestras culturas, las culturas de los pueblos ibéricos en plural. Vamos a poner manos a la obra, vamos a dejar de ser criaturas aculturadas y construir nuestra cultura, nuestros saberes, nuestra concepción del mundo, nuestro propio sentido de la dignidad y de la moralidad. El imperio yanqui no tiene ninguna moralidad, nos ha despojado de ella para hacernos más débiles. Al despojarnos nos debilita porque nos quita algo decisivo para el ser humano y para las sociedades. Entonces, pues claro, la extrema derecha, ¿qué se plantea de esto? Nada absolutamente, son consumidores compulsivos de cultura anglosajona y en inglés. Entonces ahí se ponen en evidencia patriotas entre comillas, patriotas de la nación española. Pues bueno, con su pan se lo coman, pero eso entonces son patriotas junto a los militares, los policías y los altos funcionarios y los cobradores de impuestos. Pero como nosotros no somos españoles, que somos lo que somos, en mi caso castellano, pues ahí tenemos un conflicto antagónico, ¿no? En la cuestión de la OTAN, pues lo que hace la extrema derecha es poner pegas, que quieren que tengan un poquito más de poder. Todo esto es simplemente un lavado de cara de la OTAN. Quieren que tengan un poquito más de poder, allí los militares españoles o la extrema derecha alemana que tiene todo el poder, ¿no? O todo compartido con los yanquis dentro de la OTAN. Entonces no se trata de esto, no se trata de esto. Los estados-nación tienen que desaparecer, tenemos que destruirlos y crear un sistema de democracia directa con gobierno por asambleas. Esto es lo genuino y lo auténtico de los pueblos de la península ibérica. Tenemos que volver a nuestras raíces según el principio de combinar tradición con revolución. Lo digo otra vez, combinar tradición con revolución. Pero los neonazis están en contra de la tradición porque el nazismo, el fascismo, es un producto antieuropeo, culturalmente no tiene nada que ver con Europa, es una creación asquerosa que tiene lugar a partir de patrones ajenos a Europa, luego lo explicaré, luego lo diré claramente. Entonces ellos, y la extrema derecha igual, ellos son antieuropeos y entonces solamente se colocan etiquetas de patriotas, de no sé qué y de no sé cuántos para vender su producto, para que la gente les vote, pero no hay nada más antieuropeo y contraeuropeo que los nazis o que de los fascistas o que aquí la falange. Y entonces toda la verborrea patriótica y tal, pues no tiene nada que ver con la cultura genuina de los pueblos de la península ibérica, nada. Ellos surgieron, todos los falangistas, los fascistas, los nazis, para destruir esa cultura, para crear lo que se llamó el despotismo oriental, que no era de recibo aquí. Aquí lo que era de recibo era las libertades, el respeto por las personas, la guerra defensiva. Todas estas cuestiones que he ido explicando antes y que son lo propio de los pueblos europeos una vez que la revolución alto medieval mandó hacer gárgaras al Imperio Romano y a sus subproductos posteriores como es el reino visigodo, que estos lunáticos dicen ahora que resulta que ya entonces el reino visigodo entre los siglos V y VIII también era España. ¡Buf! Daros cuenta incluso ahora, este sector de la extrema derecha que apoya a Putin, que apoya a Rusia. Entonces apoyar a Putin es estar con los amigos de Putin, claro, porque tenemos que, vamos a ver quién son los amigos de Putin, pues es gente tan europea, tan democrática, tan de nuestra historia como son, por ejemplo, China comunista. China comunista es un país fascista, ultracapitalista. No sé si sabéis que en China el número de capitalistas por 100.000 habitantes es el mayor del mundo y los que tienen mayor capital, los 4 o 5 bancos más importantes del mundo, bancos capitalistas perfectamente, son chinos. O sea, daros cuenta, ya han creado el capitalismo comunista o el comunismo capitalista. Bueno, pues ahora resulta que esta extrema derecha, que dicen que ellos estaban, o no sé ya, en el lío que tienen en la cabeza en contra del comunismo, pues ahora son aliados y amigos, porque los amigos de mis amigos son mis amigos. ¿Y quiénes son los amigos de Putin? Pues son los comunistas chinos. Y luego unos amigos de tan brillante ejecutoria y tan propios de la cultura europea como es Corea del Norte. Es que Corea del Norte es, vamos, realmente fabuloso. Son tan europeos como Sócrates y tan parte de nuestra historia como Sócrates, ¿no? Entonces, y luego están, pues, Irán.
Irán, que acuñó la fórmula revolución islámica, por cierto no la acuñaron ellos, la acumuló el fascista español Ignacio Lagüe cuando escribió un libro laudatorio sobre el Andalus, que se llama La Revolución Islámica de Occidente. Entonces este libro, que se escribió mucho antes de que el gobierno de los ayatolás se apareciera, pues de aquí, de este libro, La Revolución Islámica en Occidente, fue el que, de donde copiaron la expresión revolución islámica a los ayatolás. Entonces esta dictadura ultrafascista teocrática, que es la negación más total de la cultura y la cosmovisión del mundo europea, es lo que son amigos de Putin y por lo tanto amigos de los putinistas. Luego, ¿qué son estos tíos? Pues una nueva forma de agresión contra la cultura europea, contra la forma europea de estar en el mundo, contra los valores europeos, que son los nuestros, de los pueblos de la península ibérica, particularizados aquí a nuestra historia, a nuestra idiosincrasia y a nuestras características. Daros cuenta a qué niveles de aberraciones estamos llegando, ¿no? No voy a entrar, solo voy a decir de pasada el absoluto falseamiento de nuestra historia que han hecho todos ellos. Han presentado, por ejemplo, han ocultado que hasta la llegada del liberalismo, las cortes anteriores de los diversos territorios, las cortes de Navarra, las cortes de Aragón, etcétera, las cortes de Castilla también, aunque menos, pues tenían su propio sistema, que tenía una cierta base asamblearia todavía a pesar de la presión en contra de los reyes. Entonces todo esto se eliminó, el sistema de concejo abierto se eliminó y se creó un sistema totalitario, vertical, jerarquizado, centralizado, que es lo que constituye el liberalismo. ¿Se atreverá alguien a contarlo? Y todo esto anuló las soberanías de los diversos territorios que históricamente se habían ido constituyendo. Luego, otra agresión cultural contra los pueblos ibéricos es la empresa transnacional apátrida. Ahora mismo ya apenas existe, salvo como pequeña y mediana empresa, pues lo que era tan común en muchos territorios de Euskal Herria, que era el sistema de pequeña y mediana empresa, que era una empresa local o comarcal, que podían tener 100, 150 trabajadores, generalmente de metalúrgica, que usaba el euskera en pues todo, los jefes eran de allí, los dueños eran de allí, los ingenieros usaban el euskera. Yo recuerdo una vez que vi un diccionario euskera castellano de tecnología que se aplicaba pues en toda la zona de lo que es pues el Goibar, ¿no? Por allí, bueno, alguien me lo enseñó y lo vi con gusto y con respeto, ¿no? Entonces, eso significaba que en muchos territorios, pues, la industria, la economía, los servicios que había y también la agricultura y todo esto funcionaba con unos criterios propios, con la lengua y con la cultura propia. Entonces, esto era propio, era un capitalismo con el que podemos tener alguna diferencia, pero que era un capitalismo del lugar que estaba integrado en lo que era la lengua y la cultura. Esto ahora ha cambiado con la multiplicación y la fusión de las empresas se han multiplicado, se han hecho colosales y se han hecho multinacionales, y esas multinacionales han impuesto necesariamente el inglés neolengua, el inglés macarrónico, el inglés basura, como lengua de uso dentro de sus empresas. Y entonces a partir de aquí es una nueva forma de agresión cultural y lingüística a los pueblos europeos, porque ahora el sistema capitalista, este transnacional de grandes empresas capitalistas multinacionales, funciona con el inglés en la tecnología, el inglés en la parte financiera, el inglés en el tratamiento a los cuadros medios, de tal modo que se exige saber inglés. Esto es una forma para la introducción del inglés, la conversión del inglés en la lengua de la Europa imperialista que está creado la Unión Europea, con la marginación y en muchos casos con la destrucción, la completa aniquilación de las lenguas propias. Y está el caso de la Caixa, que cuando se crea allá en Cataluña, pues ella funciona completamente, y no hace tanto, hace 60, 70 años, y pues se crea y funcionaba desde, digamos, los dueños o jefes en catalán hasta el último empleado, todo ello funcionaba en catalán. Pero ahora ya cuando se ha hecho una multinacional española, pues introdujo el castellano. Pero cuando dio un salto más, hace poco tiempo, se constituyó como multinacional financiera europea o transnacional, ahora ya ha introducido el inglés y está entonces usando el inglés. Así pues, no hay compatibilidad entre
la conservación de la lengua y por lo tanto de la cultura de los pueblos europeos sin destruir el capitalismo, el gran capitalismo, y al mismo tiempo sin dar apoyo y promover la pequeña empresa, el pequeño negocio, la pequeña y mediana empresa, que son las que todavía tienen un sabor local, unas raíces locales y entonces la que corresponde a la idiosincrasia y a las características de cada uno de los territorios. Pero ¿qué encontramos en la extrema derecha? Un culto ciego por el gran capitalismo. Te das cuenta que en qué nivel de abyección llegan cuando han mitificado al señor Trump, cuando él es un multimillonario asqueroso, con un capital enorme de miles de millones de euros. Entonces estos van a ser los salvadores del mundo, igual que lo es Putin. Putin es un señor que hizo unos negocios enormes cuando las empresas estatalizadas de la Unión Soviética se convirtieron en empresas de capitalismo privado ruso. Él allí metió la cuchara y se llevó una buena parte, él y su familia, sus testaferros y tal. Entonces este señor, este ultracapitalista, ¿no?, que sigue lucrándose a partir de la exportación de armas y la exportación de materias primas que está haciendo Rusia, resulta que va a ser también el salvador de la humanidad. Entonces ahora resulta que los multimillonarios que nos están destruyendo culturalmente, que nos están aniquilando lingüísticamente, son los que nos van a salvar. Y entonces, como la teoría del Estado-Nación incluye el desarrollo del capitalismo, yo estoy en contra del Estado-Nación español, pero también estoy en contra del Estado-Nación catalán, que es el que sueñan pues todos los independentistas, con, entre comillas, la palabra independentistas. Entonces, es un sueño que es más bien una pesadilla, porque además de ser una quimera, pues no convertirían a Cataluña nada más que en un estado vasallo, pero no hay riesgo. Ahora mismo eso no puede suceder porque la Unión Europea va de cabeza a convertirse en la nación europea. ¿Y de qué será la nación europea? Cataluña, pues una región ahí que habrá perdido su lengua y su cultura, hablarán el inglés macarrónico, además del árabe que están introduciendo los inmigrantes. Así pues, en la cuestión de la defensa del capitalismo, la extrema derecha, los neonazis, los conspiracionistas tienen un punto débil, eso demuestra su servilismo, los serviles que son, y entonces ahí es donde tenemos que incidir para frenar su desarrollo y demostrar que ellos no son nada más que los mismos perros con distintos collares, los mismos perros de la izquierda que durante 40 años nos ha machacado, nos ha degradado con el feminismo, con la ideología de género, con todas estas cosas asquerosas. Pues ellos siguen en lo mismo. Nada, lo único que ha hecho los que mandan arriba pues es coger al perro, cambiarle el collar y ahora resulta que ladra, pues esto en extrema derecha, ¿no? Pero es el mismo perro, solo le han enseñado a ladrar en extrema derecha cuando antes ladraba en izquierda y en feminismo y en todas estas cosas horribles que hemos tenido que soportar durante 40 años. Es decir, la extrema derecha viene a hacer la misma política exactamente en todas las cuestiones internacionales, en todas las cuestiones relacionadas con la Unión Europea, que ha hecho la izquierda y la socialdemocracia, los liberales y todos estos desde hace tantos años, que ya nos duele el alma de lo que hemos tenido que sufrir estos años bajo la dictadura fascistoide de la izquierda. Bueno, pues llego aquí y una vez que he intentado demostrar cómo son las cosas, pues me quedo tranquilo y sobre todo lo digo sinceramente. Tenía yo muchas ganas de decir en público que yo no soy español, que yo soy castellano. Nada, hay que desear. Os envío un magnífico, un emocionado abrazo castellano. Hasta la próxima.